Estamos ya en la mesa con el politólogo Mauro Casa, politólogo, magíster en políticas públicas por la Universidad de Londres. Gracias, Mauro, por acompañarnos esta mañana para leer un poco qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede pasar, cómo puede impactar acá en el Uruguay y en la región el triunfo de uno o de otro. Pero si nos permite, vamos a lo que decía Trump hace unas horas nada más en los Estados Unidos. Ahí va. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Decía, es un fraude, ¿no? Se proclamaba así ganador y lo que anunciaba era que, bueno, acudiría mejor dicho, a la Corte Suprema para paralizar el conteo. Vamos a ver lo que decía Joe Biden. We knew this was going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer. But look, we feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. Es que cualquiera de los dos puede ganar, ¿no? Porque es una elección bien reñida. ¿Podríamos decir que Estados Unidos está partido al medio? Sí, digamos que Bueno, buenos días, primero que nada. Gracias por la invitación. Tuve un poco de sueño porque esto fue hasta altas horas de la madrugada, la expectativa de ver si finalmente teníamos un ganador, lo cual no ocurrió porque, bueno, hay al menos 3 estados clave que restan definir con algunas claves de esta elección, ¿no? Una participación histórica desde principios del siglo XX que no se veía tanta gente yendo a votar, aproximadamente un 68% de los norteamericanos fueron a votar, lo cual en Estados Unidos es una cifra récord. El voto por correo, que fueron casi 100 millones de votos por correo que se emitieron días antes de la elección, y eso es algo que nos lleva a esta incertidumbre con los resultados actuales. Y el humor que fue cambiando a lo largo de la noche, ¿no? Al principio, desde la clara expectativa de que Biden iba a estar por encima de Trump. Luego, en un momento de la noche, cuando Trump finalmente logra ganar en Texas y en Florida, que son como 2 de los estados más grandes y más importantes, el humor estaba más del lado de que Trump podía con la reelección y ahora total incertidumbre. Vamos a repasar el interactivo que vamos a poner ahora en pantalla para ver, porque esto minuto a minuto está cambiando. Vamos a ver cómo han votado hasta ahora los diferentes candidatos en lo que hace al voto electoral, en lo que hace al voto individual. Vamos a poner en pantalla también los estados. Vamos primero, si les parece, ahí a cómo va la votación en este momento, voto individual. Creo que estaba ahí en esa misma pantalla. Ahí tenemos, mira, Joe Biden con... Va un poquito por encima, sí. Va un poquito por encima. Ahí está tapado con la foto de Trump, el porcentaje de Trump. Pero sí, está por encima Biden en el voto popular. Ahí lo tenemos, ¿no? 68.000 con 66.000, ¿no? 68 millones para Joe Biden y 66.000 para Trump. Y en lo que hace el voto electoral, lo tenemos por ahí también, porque todavía faltan definir algunos estados que, como decías vos bien, Mauro, son clave. Después si podemos ir al interactivo para 238 y 213. Exactamente. 238. La clave es 270. Sí. La clave, ahí va. El que llegue al número mágico del 270 es el triunfador de las elecciones, ¿no? Voto que decíamos, resultado que puede demorar en conocerse, ¿no? Sí, dicen que, hay predicciones que recién el viernes se sabría el resultado definitivo, porque justo son estados, los 3 estados donde se va a definir la elección, que son Michigan, Wisconsin y Pensilvania, son estados donde el voto por correo fue muy importante y donde incluso en alguno de ellos se van a seguir contabilizando votos por correo hasta dentro de 2-3 días, votos que llegaron hasta el día de ayer. Bueno, eso es como una particularidad de esta elección que por supuesto tiene que ver con la pandemia del COVID-19, ¿no? Que en Estados Unidos ha sido especialmente grave, que se ha cobrado más de 200.000 vidas, es un problema enorme y que es una de las claves también por la cual la elección se volvió tan competitiva, porque quizás si mirábamos el panorama a principios de año, Trump tenía mejores chances de ser reelecto, ¿no? Digamos, había tenido, más allá de todas las polémicas de su presidencia, tenía una economía que venía funcionando, el desempleo en niveles muy bajos, pero con la pandemia y con la pésima gestión de la pandemia por parte del gobierno federal y la consecuente crisis económica, las chances del presidente Trump disminuyeron. Mauro, vamos a repasar el interactivo y vamos a ir por los estados que son clave, los que ya tienen resultados.
diputados, si te parece, y lo ponemos en pantalla, señor director, vamos a ver el interactivo en la Florida, ¿no? Sí. En Florida, ¿no? Que ya está... Sí, no, claro Florida ya está definido. El triunfo el triunfo de Trump, que Trump logró una victoria muy inesperada en 2016, cuando derrotó a Hillary Clinton en Florida, le ganó por un punto porcentual, ahora gana como por 3 o 4 puntos porcentuales, es una victoria mucho más clara, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos, mira, para Trump 51% y 47% Joe Biden. ¿Es mejor candidato Biden que Hillary? No, Hillary Clinton era una muy mala candidata y Biden es un pésimo candidato. Es clarísimo. Bueno, me parece que, por ejemplo, los que seguimos la política muy de cerca, los analistas y todo, yo no recuerdo una sola frase de campaña de Biden, no tengo en mi mente... Sí, no tengo en mi mente una sola propuesta de política pública de Biden o una sola frase de campaña. Es un candidato que tiene grandes debilidades, es un candidato 100% del establishment, le llaman los norteamericanos, ¿no? Un tipo que hace 40 y pico de años que está en el Congreso y que, bueno, uno no puede esperar de un candidato como Biden, si fuera electo presidente, ninguna reforma, ningún cambio importante en la política norteamericana. ¿Y por qué es el representante, entonces, y porque de los demócratas? Los norteamericanos tienen una forma de elegir a sus candidatos mediante primarias que hace que sea muy difícil para cualquier candidato desafiante ganar una primaria, ¿no? Como en el caso, como le pasó a Sanders contra Hillary Clinton y luego a Sanders y a otro grupo grande de candidatos, como si se quieren más atractivos, contra Biden, tienen que pelear contra lo que se llama toda la estructura del aparato del Partido Demócrata. En las primarias demócratas están los votos de la gente, pero también están los votos, como si le llamemos, como de los cuadros del partido, de los militantes y de aquellos que tienen cargos en el Partido Demócrata. Y esos, por supuesto, siempre votan al candidato más conservador dentro del Partido Demócrata y eso sucedió con Biden. ¿Cuáles son los estados entonces donde son clave, ¿no? Porque, por ejemplo, vos decías la Florida, pero en las elecciones pasadas, cuando Hillary pierde la Florida, pierde la elección y ahí ya se sabía. En este caso no va a pasar lo mismo, ¿no? Sí, porque, Hillary perdió más lados, ¿no? Hillary perdió en lugares donde no se esperaba. Esta elección igual es diferente porque Hillary Clinton realmente tuvo, digamos, le ganó por 3 millones de votos a Trump, ¿no? La derrota de Hillary Clinton, ella obtiene en el voto popular casi 3 millones de votos de ventaja, pero la derrota se da más bien porque se da una carambola muy extraña donde ella termina perdiendo por 80.000 votos cuando tenía 3 millones de ventaja. Esto ocurre porque el sistema electoral en Estados Unidos es tremendamente complicado y es tremendamente antimayoritario, digamos. Claro. O sea, uno no puede decir que es antidemocrático porque son las reglas de juego que ellos se dan, pero sí es antimayoritario. ¿Pero dónde pesa el voto electoral ahora? ¿Wisconsin, ¿Cómo? Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte? ¿Son esos los estados donde pueden definir la elección? Ya se sabía, sí. Los 3 estados claves son Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Carolina del Norte es más probable que lo gane Trump. Los otros 3 son los que están realmente muy difíciles de Ahí tenés ahí Carolina del Norte. Sí, en Arizona estaba con una importante ventaja Biden. Porque también era clave. Sí, Arizona fue una sorpresa, ¿no? Los demócratas hacía como 20 y pico, 30 años que no ganaban en Arizona y parece que Biden lo logró. Pero como te decía, el problema es más de fondo, es con cuáles son las reglas de juego de la democracia estadounidense que realmente perjudican mucho el voto popular, ¿no? Claro. Y perjudican no solamente porque es una elección indirecta, en la cual estados muy pequeños adquieren un peso enorme para definir una elección frente a estados grandes, con mucho más cantidad de población, como California, Nueva York, Texas. Eso es un problema del diseño institucional. Y también porque sobre todo en los estados republicanos hay incontables maniobras por parte de los gobernadores republicanos para impedir el voto de las minorías, ¿no? Para hacer que sea muy difícil para las personas afrodescendientes, latinas, jóvenes, de clase trabajadora, poder ir a votar. Y eso es un problema que... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la traba? Porque, ¿qué pasa? En Estados Unidos no hay una sola ley electoral, hay 50 leyes electorales. Cada estado define asuntos muy clave de cómo se realiza la elección en su estado. Y, por un lado, existe un proceso que se llama gerrymandering, que es que los gobernadores pueden prácticamente incidir mucho en cómo se dibujan los distritos, digamos, cómo se elige, quién vota con quién, como si yo te dijera, bueno, pongo todos juntos a los que sé que van a votar conmigo y son parte de un mismo distrito, aunque geográficamente no tengan nada que ver entre sí, y me aseguro ganar en ese lugar. Eso es una práctica histórica en Estados Unidos. Y en las últimas décadas ha habido algo más grave aún, que es la cantidad de trabas que se pueden poner, por ejemplo, decir, si no te inscribiste hasta un año antes de la elección, no podés votar. Si tenés multas de tránsito pendientes, no podés votar. Si tenés
si vivís en un campus universitario, no te abre un centro de votación cerca y lo más cerca que puedes votar es en 100 kilómetros. Claro, la autonomía de los estados lleva a un problema. Exacto. Y eso después lleva también a una gobernación con mayor problemas de corrupción. Sí, ¿no? es un poder enorme. favores. Es un poder enorme que tienen los estados de definir esto y que, bueno, se amparan, por supuesto, en la autonomía que les da la Constitución, pero que lleva a que al día de hoy la mayoría de los analistas coinciden en que Estados Unidos es una democracia en graves problemas, ¿no? En ese sentido de que es una democracia que favorece que minorías puedan ganar una elección por sobre el voto popular. Claro. Y eso ya ocurrió en 2016 y puede volver a ocurrir ahora. Pero originalmente se procuraba eso, pues es a nivel constitucional, ¿no? Lo que se buscaba era poder Limitar a las mayorías. Limitar a las mayorías, o sea, que no fuera una dictadura de las mayorías. Bueno, en por decirlo de Estados alguna Unidos la palabra democracia no aparece en la Constitución, ¿no? Cuando dicen, bueno, Claro, Estados Unidos es la está bien. primera democracia del mundo, Estados Unidos es una república más que una democracia, donde el interés de los padres fundadores era justamente la división de poderes, la separación de poderes para que nadie concentrara poder, para que los estados tuvieran mucho poder autónomo frente al gobierno federal y de esa manera sí evitar lo que ellos temían era la dictadura de las mayorías, que era una preocupación clásica de los liberales del siglo XVIII y XIX. Mauro, ¿qué crees que lleva a estos números de Trump, ¿no? que un poco sorprenden? La baja calidad de su competidor, ¿no? Como decías vos, Sí. o su administración, o ¿qué crees que pesa Bueno, más entre esas dos cosas? Son varios factores. Trump vota muy bien, ¿no? Trump vota mejor de lo que votó en la elección anterior Por y Trump vota mejor de lo que le daban todas las encuestas, lo cual ya no es novedad y que hace que los politólogos, los sociólogos, todos los que trabajamos en esto, bueno, yo hace años lo pienso, pero cada vez más tenemos que poner en duda nuestros instrumentos y nuestras herramientas de análisis, ¿no? Cada vez a mí me dan menos certeza y me parece que han quedado bastante obsoletos frente a la realidad, ¿no? ¿Es un voto vergonzante el de Trump? No sé si es vergonzante, me parece que tenemos instrumentos que no miden exactamente lo que queremos medir Claro. y que son problemáticos y que cada vez más sabiendo que el comportamiento de las personas se predice mucho más por lo que hacen que por lo que nos dicen a Claro. los encuestadores, por ejemplo, habría que medir mucho más la actividad concreta de estas personas, yo que sé, en sus redes sociales, en otros ámbitos, más que lo que le dicen a un encuestador. Mauro, Eso por un lo lado. que deja en evidencia también es que no fue un accidente el triunfo de Trump hace años atrás, ¿no? No, a mí me fue parece porque que- en su momento fue muy cuestionado, Sí. se habló también de ciertos manejos espurios. Sin embargo, hoy está votando mejor que ayer y puede ganar. A mí me parece que el factor clave es la polarización. Ustedes me preguntaban cuál es el factor clave. A mí me parece que en Estados Unidos se rompe una regla, que también es una regla que inventamos nosotros los politólogos, ¿no? Pero bueno, la regla de la competencia centrípeta, ¿no? De competir por el centro político, competir por aquello que llamamos, que es una entelequia, que es el votante mediano, ¿no? Aquella persona que está en el centro y que quien gana en el centro gana una elección. Bueno, Estados Unidos demuestra que esa teoría del voto ya no funciona y que se puede ganar una elección polarizando, que se puede ganar una elección siendo un candidato tremendamente divisivo y tremendamente radical y que eso de todos modos te puede permitir ganar. ¿Por qué? Porque al no haber voto obligatorio, esa distribución de votantes en torno al centro no se da. Asegurarte a los tuyos. Exactamente, Claro, si vos movilizás a tu base de apoyo y movilizás a aquellos que piensan parecido a vos y esos son los que más van a votar, ganás la elección aunque no estés cerca del centro político. Sí, igual Y Estados Unidos está más polarizado que nunca, eso sí es algo clave. La política norteamericana siempre fue polarizada, más allá de que teníamos estas teorías del voto por el centro. Basta repasar la historia de Estados Unidos, los años 60, lo que sea, pero en las últimas décadas veníamos como con un consenso mucho más hacia el centro, ¿no? La época de Bush, de Bill Clinton, Obama, eran presidentes mucho más que apostaban por el centro político y bueno, y en este momento los norteamericanos están tremendamente divididos en temas clave, ¿no? En los temas raciales, en los temas de política exterior, en los temas de salud, de la pandemia. Religión. Mauro, Religión. y en ese sentido, recién hablábamos del apoyo de los latinos, ¿no? En la Florida. ¿Por qué se da que votan tantos latinos a Donald Trump, teniendo en cuenta las severas políticas en cuanto a la migración y a los discursos, ¿no? que tiene él en contra de los inmigrantes? un presidente que separó padres e hijos, Sí. y puso a Sí. niños en jaulas En la a sus frontera. padres. Lo que pasa es que es muy difícil desde acá entender cuál es la mentalidad y la ideología de los latinos en Estados Unidos. También hay una diferencia muy clara entre los latinos de Florida y los latinos del resto de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Florida lo que predomina es la diáspora cubana, digamos, ¿no? Predominan latinos que claramente tienen posiciones mucho más de derecha, más conservadoras, porque son latinos anticastristas. Claro. No todos ellos, obviamente, pero sí como que la raíz, digamos, del voto latino en Florida tiene mucho más que ver con eso. Muy distinto a como es en California o en Nuevo México, donde en realidad son más bien mexicanos, o sea, o son más bien puertorriqueños, como en Nueva York, que tienen posiciones mucho más progresistas y más abiertas a la inmigración. Claro, ahí está En claro. Florida lo que pesó enormemente es que los latinos de Florida
tenían una posición muy contraria a lo que fue en su momento la política de Obama, de deshielo de las relaciones con Cuba y de mano tendida hacia Venezuela. Y Trump en eso tuvo una postura mucho más radical, más parecida a la posición histórica de Estados Unidos en contra de Cuba y en este caso en contra de Venezuela, que le ganó el favor de esa Mauro, Trump y que en términos, en términos no ideológicos, sino comerciales, ¿quién nos conviene que gane? En términos comerciales no tengo ni idea porque no me dedico a eso. Hay como algunos clichés que se dicen que, bueno, que generalmente el Partido Republicano en el gobierno es más abierto al comercio, por lo cual es mejor para países chicos como Uruguay que comercien con Estados Unidos, y que el Partido Demócrata es más proteccionista, más cerrado y que cuesta más entrar a Estados Unidos cuando los demócratas están en el poder. Pero esos papeles ya se quemaron porque Trump es republicano. Trump no es nada, pero ganó con el Partido Republicano y ha sido el presidente más proteccionista de los últimos años, por lo cual eso no nos convendría en realidad a un país chico como el Uruguay un proteccionismo de Estados Unidos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en este momento nuestro gobierno, el gobierno de la calle Pou, tiene buenas relaciones con la administración de Trump, ¿no? Tiene línea directa con el propio presidente Trump, con Pompeo, que es el secretario de ¿Y con Estado. Biden cómo sería? A mí me parece que con Biden no hay los mismos lazos ni la misma cercanía, ¿no? Si bien hay algo que es clave, que es que una persona muy cercana a Biden y que probablemente pueda ocupar un cargo muy importante en la política respecto a América Latina es la ex embajadora en Uruguay, la embajadora de los tiempos de Obama, Yulisa Reynoso, que dejó una muy buena impresión en Uruguay, que tuvo una relación muy cercana con el gobierno de Mujica y las administraciones del Frente Amplio. Bueno, si Biden gana la elección, uno espera que ella sea la encargada de los asuntos para el hemisferio. Eso sería una buena noticia para Uruguay porque es una conocedora del Uruguay, etcétera, aunque en particular el presidente Lacalle tuvo varios encontronazos con ella en su momento, y me acuerdo que él criticaba mucho que como que ella opinaba sobre política doméstica, qué sé yo. Pero bueno, me imagino que si Biden ganara, es una buena noticia que la persona a cargo de América Latina sea conocedora de nuestro país, al punto de que, bueno, ella vivió en Uruguay y tiene una relación muy afectuosa con Te iba a Uruguay. consultar, el fantasma del socialismo, ¿no? Que quiso de alguna manera, o que trajo Trump a la campaña en las últimas semanas, ¿jugó un papel importante? No sé, sí, a mí me parece que puede, a ver, en todo nuestro continente es increíble que esto haya llegado a Estados Unidos, ¿no? El fantasma de que, bueno, de que nos vamos a convertir en Venezuela atravesó todas las elecciones de los últimos años en toda América Latina, ¿no? Argenzuela, Chilezuela, o sea, las derechas del continente han utilizado ese argumento para desprestigiar a todos los candidatos como de centroizquierda o progresistas. Pero a mí me parece que la mayoría de los norteamericanos realmente dudo que tengan mucha idea de qué pasa en Venezuela y qué es Venezuela. Me parece que es un tema que... ¿Dónde está Venezuela? Probablemente no, Bueno, no quiero ser el despectivo, voto- pero el voto probablemente latino, no les el voto importe. latino. El voto latino igual sigue favoreciendo al Partido Demócrata. El voto latino mayoritariamente, el voto latino, el voto afro, el voto joven, el voto de las mujeres, sigue favoreciendo al Partido Demócrata. Pero bueno, en un estado clave como Florida, sí este es un tema de campaña, Venezuela y Cuba. Me parece que en el resto de Estados Unidos no es un tema de campaña. Me parece incluso que la política exterior le damos mucho más importancia de afuera Nosotros, que de adentro. ellos. Yo no sé si el norteamericano promedio está pensando en China, en Rusia y en Irán. Me parece que el norteamericano promedio tiene, como aquí, ¿no? Aquí la política exterior no define nada. Pero además el norteamericano promedio, también en lo que hace a geografía, geopolítica, no tiene idea. O sea, Bueno, no tiene idea de lo de más ellos. parecido a Homero Simpson. Pero bueno, eso pasa aquí también, ¿no? Los analistas políticos y los periodistas hablamos todo el tiempo de, bueno, cuáles son las posiciones de los partidos respecto a política exterior, y las personas en general, los ciudadanos y las ciudadanas uruguayas, no definen su voto mueven por el si el gobierno es cercano a Venezuela Claro. o cercano a Cuba. Bueno, o sea, hubo algún detallecito acá. pero en me las parece que es sí, muy pero no mueve marginal, el ¿no? momento de votar. Mauro, pero les vivo preguntando acá a las chicas, y que es una especie de pregunta filosófica. ¿Por qué un país como Estados Unidos tiene dos candidatos tan espantosos? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo sucede eso? Que no es... No hay No hay una cantera de candidatos, ¿no? no corresponde, o sea, que no hay no tiene sentido, o sea, se ve que justamente lo que hablábamos de las primarias, ¿no? Que las primarias es tan fuerte la elección de esos candidatos a través de las primarias que no permite que aparezcan desafiantes, ¿no? ¿Pero es esa la razón? ¿O los pueblos merecen los gobiernos que tienen? el gobierno que O hay un tienen? ¿Cómo es? conservadurismo de fondo también, ¿no? A mí Que no es muy visible. esa frase no me gusta mucho, pero me parece que realmente hay un sesgo pro-establishment muy fuerte que tienen los aparatos partidarios, ¿no? En ¿Te Estados parece Unidos, por Sleepy Joe? Sí, ¿Quién se siente representado por y Sleepy Joe? el otro, aparato demócrata y los cuadros del Partido Demócrata y todos los que viven de... un viejo, además, un viejo y grande. y ¿no? un tipo que tiene realmente
que tiene vínculos con los multimillonarios tremendos, que le han financiado sus campañas, que tiene un récord, como dicen los norteamericanos, en temas raciales bastante complicado, digamos. No, Biden es un pésimo candidato y se sabía desde el principio. La carrera demócrata fue interesante, igual hubo candidatos que proponían visiones distintas, que representaban otros sectores, pero bueno, como yo lo que pienso es que la estructura partidaria te termina fagocitando, ¿no? Y bueno, eso pasa mucho cuando los partidos políticos son muy fuertes, se tornan estructuras más bien conservadoras que impiden cualquier cambio interno, ¿no? Mauro, en este sistema electoral tan distinto al nuestro que tienen los Estados Unidos, ¿por qué Donald Trump habla de fraude? ¿Dónde puede estar el fraude? ¿En lo electrónico? ¿En el voto por correo? ¿Qué es esta denuncia que dice él? Para entender. Primero que si alguien comete un fraude, va a cometer fraude el que está en el gobierno, no el que no está en el gobierno. Digamos, es imposible que cometer un fraude desde fuera del gobierno. Pero por supuesto en Estados Unidos no hay fraude electoral. Estados Unidos tiene otros problemas. En Estados Unidos podés, para decirlo mal, podés robarte una elección jugando con las reglas, digamos. Podés robarte una elección sin necesidad de contar más los votos o de meter más votos que no había en la urna. Es un tema de Es estrategia. lo que yo decía al principio, te robás la elección, entre comillas, hablando como en sentido figurado, porque hay un montón de reglas que impiden expresarse a las mayorías. Eso es robarse una elección en Estados Unidos. Por ejemplo, el hecho de que se vote en un día de semana, que es un working day, digamos, que ni siquiera es feriado, que las personas que trabajan lejos de los centros de votación no tienen la posibilidad de ir a votar. Eso a mí me parece grave, de verdad, y que eso habla de los problemas de la democracia norteamericana y que eso es robarse una elección también, de alguna manera. Pero no hay manera de meter votos en las urnas que no estuvieran en las urnas. O sea, lo que pasa es que el conteo va a demorar porque hubo 100 millones de votos por correo. Y eso es algo que los estados tienen la potestad de decir cuándo van a terminar de contar y en los 3 estados clave que nombrábamos, en Wisconsin, en Michigan y en Pensilvania, dijeron vamos a recibir votos hasta 3 días después de la elección. Votos que estuvieran emitidos hasta el día de la elección, ¿no? El sello postal tiene que estar en el día de ayer, pero que pueden seguir llegando hasta dentro de un par de días más. Ese es el problema. Si Trump pierde, ¿hasta dónde puede llevar esta denuncia? Y Trump ya dijo que va a ir hasta la Suprema Corte. Eso es gravísimo, porque la Suprema Corte en este momento en Estados Unidos tiene una mayoría conservadora, una mayoría también armada de una forma bastante polémica, porque bueno, el presidente en funciones que está por irse nominó a 2 jueces de la Suprema Corte. Bueno, eso es todo un tema de Estados Unidos, cómo se hace el appointment de los jueces de la Suprema Corte. Pero me parece que el problema de fondo es que en Estados Unidos no existe una corte electoral. En Estados Unidos no hay un organismo federal único que establezca las reglas de juego y que controle las elecciones. Entonces, al no haber un organismo especializado, eso recae en la Suprema Corte, que tampoco tiene la especialización para definir sobre este tema y que en 2000, por ejemplo, terminó definiendo a favor de Bush aquel conteo de votos en Florida contra Al Gore. Mauro, muchas gracias por haber venido. Seguimos atentos a la evolución de las elecciones, porque la verdad puede ser mañana o puede ser dentro de una semana. Más, así que todo depende, aguantar la ansiedad. Tenemos disfrute para rato, a lo que nos gusta mirar, lo vamos a disfrutar. Y otra cosa que creo que es destacable también es que los medios de comunicación en los Estados Unidos han sido muy mesurados en el manejo de los datos, precisamente para no generar una salida prematura a una celebración que puede llevar a algún tipo de disturbio que también se temía, ¿no? Que la polaridad existente puede llevar a un enfrentamiento. Pero bueno, todavía si esto demora mucho más, ese riesgo está latente. También, ¿no? vamos para el otro lado. Venimos de un año muy complicado con los temas raciales, la violencia policial, etcétera, ¿no? Mauro, sí, ese es otro tema también, que por ahí podemos repetir la visita, porque nos ha parecido muy interesante tu análisis respecto a todo lo que está pasando y pasará en los Estados Unidos, ¿no? El de la CNN en español con la moña esa. ¿Qué era eso, Mauro? Y bueno, CNN en español está polémico. Te parecía un gato. Está polémico. Pero con todo creo que los medios, en serio, si uno hace un zapping, los ve bastante mesurados en ese sentido, ¿no? Gracias, Mauro, en serio, ha sido un placer. Vamos a repetir la visita en cualquier momento. Estamos en las 8:31 de la mañana, siguiendo atentos los datos, para ver qué novedades puede haber, si hay algún otro pronunciamiento por parte de los candidatos. Y pasaron cosas importantes también, no solamente esta carrera por la elección de presidente. Se eligió la primera senadora trans en Estados Unidos, que es Sarah McBride, es republicana, me parece un dato interesante. ¿Republicana o demócrata? Es republicana. Ok, republicana. Y después Madison Couture es el joven, el representante más joven y con 25 años. Mirá qué bueno. Mirá, ¿Cuántos 25 años. Sí, 35 para ser presidente. Y 25... Un carrerón va a ser, no sé, a los 25 años ya está.